amigos de Posta Líderes? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Cano, gracias por acompañarme en otro capítulo más. Hoy está con nosotros el doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él tiene una amplia trayectoria y también, aparte de ser amplia, es impresionante. Les platico rápidamente que él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derecho Constitucional, tiene una maestría en Ciencias Jurídicas y es licenciado en Derecho. Actualmente también es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Estaremos hablando sobre su historia de vida, estaremos hablando sobre su trayectoria y por supuesto también sobre esta candidatura, porque aparte de todo esto es analista en diversos medios de comunicación. Rogelio, bienvenido a Posta, ¿cómo estás? Elizabeth, muy gustoso de estar contigo en este medio y poder conversar de diversos tópicos que hoy son o deben ser de interés de todas y todos los mexicanos. Vamos a conocerte un poquito más, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo te describes? Pues mira, yo soy Rogelio Rodríguez Garduño, aunque mi segundo nombre es Zacarías, y me describo como un mexicano que forma parte de una cultura del esfuerzo. Soy hermano de 8 hermanos. Una familia grande. Familia grande de estas familias tradicionales. Nacido en la colonia Nápoles, de la Ciudad de México, y por mucho tiempo avecindado en Ciudad de Nezahualcóyotl, que es una zona muy populosa de las zonas conurbadas, en donde conocí mucha gente valiosa en mi juventud. Cuando hablo de cultura del esfuerzo es porque hay que trabajar mucho para salir de ciertos estigmas que le quieren poner estas zonas que son extraordinariamente progresistas, pero que lamentablemente hay que reivindicarlas. Yo a nivel personal me he esforzado desde niño por ser una persona que le guste defender a los demás. Desde los 5 años de edad me propuse ser abogado. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Pues fíjate que andando en un basurero, en aquellas zonas de Ciudad de Nezahualcóyotl me encontré un portafolios. Y como niño nadie me impidió agarrarlo, me lo llevé y lo limpié. Y mis primeros juguetes fue un portafolios que limpié y yo era el licenciado. Me veía en la incipiente, televisión, en estos juicios con esos hombres de traje frente a los estrados, defendiendo a las causas de las personas más vulnerables y además con una cuestión sobria, etc. Y en efecto me emocionó, me apasionó. Tiempo después, en mi trayectoria como estudiante de primaria, fui destacado, pero porque yo siempre he considerado que el conocimiento es jugar, es disfrutar. Entonces no me veías en un escritorio haciendo grandes tareas, pero me iba bien porque le encontraba algún chiste o alguna gracia a casi todo. A la aritmética, al civismo, a la historia, etc. Y ahí pasa un periodo largo donde no estudio entre la primaria y secundaria, por razones económicas y culturales. Entonces entro a estudiar en la escuela nocturna por mi cuenta 3 años después de haber salido de la primaria, y estudio en la secundaria en la escuela nocturna por mi cuenta, siendo trabajador todo el día. Y es una historia que no te la platico como sufrimiento, sino que es también vivir con la gente que va en el metro, que va en el camión, que tiene que hacer jornadas larguísimas, después ir a estudiar. Digamos que ayudabas en la economía de tu hogar. Absolutamente. Desde muy niño. Desde los 11 años de edad. Yo trabajaba en un taller de reparto de alfalfa, yo era el encargado. Algún don veían en mí que me confiaban, los negocios. Desde los 11 años de edad yo era el que llevaba los dineros de la venta de la alfalfa. Era otra ciudad, otra zona conurbada. La gente criaba animales, tenía las costumbres rurales de ese México rural que vino a concentrarse en la Ciudad de México y zonas conurbadas. Y después trabajando en la obra, trabajando con quien me diera trabajo. Y después de la secundaria, paralelamente, no dejo el estudio nunca más. No dejo el estudio, termino, voy a la Nacional Preparatoria, soy egresado de la Nacional Preparatoria de la Escuela Ezequiel Chávez, la 7 de La Viga. Allí tengo un periodo donde juego, me gusta el fútbol, soccer, juego con la selección de mi escuela, me gusta mucho el ambiente de la escuela, trabajo paralelamente, etc. Y disfruto mucho de la vida. La realidad es que he disfrutado mucho de la vida. Mi historia es una historia de disfrutar de la vida, pero cuidando siempre de no afectar a otras personas. ¿Tus padres a qué se dedican? Fíjate que mi mamá era una extraordinaria señora, era una mujer que se dedicaba a todo lo que produjera para mantener a 9 hijos.
Fue desde costurera, hacía comida, puntualmente tortillas. Era una luchadora, llegó a tener un taller, o sea, una mujer admirable que llegó a tener su propia fábrica, partiendo de cero con casi nula preparación. Y mi papá fue un hombre michoacano, no José Rodríguez Chaparro y la Juliana Garduño Mejía. Él fue un hombre que fue al mismo tiempo jardinero, comisionista de bienes raíces. Era un hombre que debió haber tenido una gran pata de conejo, porque tenía mucha suerte para hacer casi todo. Un hombre muy carismático, un hombre lleno de facilidades para muchas cosas. Y bueno, ellos tenían un modo de ser diferente al que hoy vemos en muchos papás, afortunadamente. Entonces, los hijos eran un poco la parte que contribuía con el sostenimiento de las casas, de los hogares. Y de esta manera yo nunca lo vi como una carga, explotación, sino lo vi como una forma de ser parte de la familia y de luchar codo con la familia. Así es que la realidad es que, déjame decirte una cosa, lo disfruté, lo viví, y de ahí pues paso a la universidad, donde me caso el año que entro a la universidad con una señora, María Lourdes García Terrazas, a quien le debo mucho. Me acompaña en esos momentos, en una aventura, imagínate, estudiando, estando casado, y nace mi hija Julia. Y mi hija Julia nace, y entonces yo tengo que ser taxista, profesor de primaria, muchas cosas para ganarme el sustento, la leche, etcétera, etcétera. Y lo más maravilloso es que obtengo 10 de promedio en toda la carrera. Entonces, ¿cómo no? Es que cuando hay respaldo, cuando hay armonía, cuando estás focalizado a tareas, cuando además en las escalas sociales tienes que ir por esa escalera y no hay más, el esfuerzo tiene que llevarte, creo que son los motivos, son los estímulos que te conducen a esa parte. Nacen mis hijos gemelos en el último año. Wow. Soy padre de unos hijos gemelos. Mi hija es Julia Rodríguez García, y mis hijos son Rogelio Rodríguez García y Alejandro Rodríguez García. Nacen en el último año de la superior. Y bueno, son la torta bajo el brazo. En efecto, los gemelos eran 2 tortas, porque termino la universidad, pongo mis despachos, ando con mis portafolios afuera de las agencias del Ministerio Público, afuera de los juzgados, ganando. Sí, absolutamente. ¿En qué temas? En temas penales, en temas mercantiles, en temas civiles, en temas administrativos, en todo lo que tuviera que ver con defender a alguien. Al mismo tiempo colaboraba con un notario, iba al Ministerio Público a ayudar también, en la agencia del Ministerio Público, de tal manera que ejercí desde andar con las personas que van sufriendo, que tienen injustamente detenido a veces a un familiar, o que probablemente están en el filo o han cometido un delito, pero hay que ser defendidos, o el tema familiar, que es el más duro de todos, donde a veces está la custodia de menores, las agresiones a las mujeres en el seno familiar, los temas de bienes, que son el tema del patrimonial, es un temazo, ¿no? Y bueno, en medio de todo, los amparos, el tema federal, que es lo que después me habría de apasionar. Y de ahí pues paso, desde mi despacho, paso para ser empleado burocrático dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los temas aeronáuticos, porque además toda mi familia, mis hermanos, trabajaban en Aeroméxico. Wow. Entonces yo ahí el amor nació por los aviones. Entonces yo ya desde niño hablar de comisariatos, de cabinas, de pistas, etcétera. Y entro a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que era una dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como asesor del director general. Y posteriormente me mandó llamar el secretario de Comunicaciones al enterarse que yo era ganador de la medalla Gavino Barreda, que se le otorga al estudiante que egresa con 10 de promedio. Entonces él, incrédulo, me mandó llamar y me dijo: usted va a trabajar conmigo, don Andrés Castro Lombardo. Y obviamente quería que me titulara, ocurrió todo este proceso, pero no continué ahí porque se me presentaron otras oportunidades en el jurídico de la ICA, empresa maravillosa, donde aprendí mucho el derecho fiscal. Fue una gran experiencia. El derecho fiscal tiene sus entramados, el derecho de la seguridad social tiene sus entramados, el tema del seguro social, el tema de los temas fiscales, ISSSTE, Infonavit, etc. Y fue para mí una gran escuela. Hasta que finalmente me manda a llamar de Mexicana de Aviación, y en el jurídico de esta enorme empresa trabajo 15 años. 15 años como abogado senior, como coordinador de contratos, contencioso,
como responsable de asuntos gubernamentales, gerente adscrito a esta dirección en Asuntos Jurídicos Internacionales, encargado del área internacional de Mexicana de Aviación. Y bueno, tengo una gran cantidad de experiencias, contribuciones también en ese entorno, y regreso al servicio público. Regreso al servicio público como director general adjunto de Aeronáutica Civil, y después de ahí me meto a hacer una maestría a la Universidad Panamericana y redescubro el derecho procesal constitucional, el amparo, etc. Y entro en un conflicto, porque yo venía cuajado, era un hombre cuajado, entro en un conflicto y me lleva a la cuerda constitucional y el amparo. ¿Qué también te atrapó? Me sacó del ambiente aeronáutico. Hay gente que piensa que nunca saldrán del ambiente aeronáutico. Bueno, yo sí salí y salí a gusto, agradecido y a gusto. Jefe de negociaciones de 2003 a 2006, ¿qué representó eso? Fíjate que cuando me voy a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una de las tareas era revisar los convenios bilaterales que México tiene con otros países. Y entonces, de acuerdo a la ley de celebración de tratados, ha de ser la Secretaría la que lleva a cabo los hechos, la negociación de las reuniones de consultas, hasta las rondas de negociaciones, la rúbrica, la celebración de los memorandos de entendimientos, actas finales, etc. Y puede ser el propio secretario, puede ser el subsecretario o el director del ramo. Entonces yo me coloco al frente de esta responsabilidad, me la delegan, además confían en mí, y empiezo un proceso de negociación con diversos países, desde Guatemala, que es un tema por su interés diferentes, Costa Rica, que es otro tema, Latinoamérica, Europa, y bueno, siempre Estados Unidos. Estados Unidos, llegar representando a mi país a Washington, el Departamento de Estado, fue una gran experiencia. Déjame compartirte que nunca me temblaron los pies, que siempre me sentí muy orgulloso de representar a mi país, y que en aquellos tiempos dije algo que hoy es vigente, sobre todo frente a Trump. México debe ser más proactivo y menos reactivo. Recuerdo que en preparación para aquellas reuniones con las gentes que van al cuartito de un lado, yo como jefe de la delegación, y de lado pues van los intereses de los industriales, de los empresarios, ¿no? Y de algunos otros sectores. Y entonces las reuniones de preparación, porque no vamos a sentarnos de buenas a primeras, era qué va a pasar, qué nos va a quitar Estados Unidos, como ahora, ¿no? ¿Qué arancel nos va a poner Trump? ¿Qué va a pasar con el TEMEC? Etcétera. Yo sostenía, y tuve mucho éxito en algo, quiero compartirte a ti y a quien nos haga favor de ver y escuchar. Yo decía, ¿y nosotros qué le vamos a pedir? ¿Nosotros cómo vamos a plantear nuestras peticiones? Y efectivamente planteamos peticiones, por ejemplo, de preservar mercados saludables en pares de ciudades para participantes de líneas aéreas. Ellos tienen 20 carriers y poderosos, y otros 20 de un nivel por encima de los nuestros. No estoy con esto agraviando a México, no. Nosotros tenemos no más de 300 aviones en nuestra flota, 350 quizá. Ellos, una sola línea aérea, American Airlines, tiene 1.500 aviones. Entonces hay una simetría tremenda por donde le busques, en tema migratorio, en tema de agropecuario, en tema de aguas, en tema de transporte y en tema aeronáutico. Y entonces los pares de ciudades, si tú los dejas entrar a todos ellos, pues no puedes tener a 7 competidores megacarriers contra un mexicano de aviación de Aeroméxico. Entonces, hoy la mexicana es disminuida, Aeroméxico, Volaris, si acaso. Y entonces iría con otras personas a las que dio su crédito un mecanismo por el cual nosotros íbamos a permitir 2 americanos y 2 mexicanos. Lo logramos. Entonces el tema no es qué me va a quitar, sino qué le voy a pedir. ¿Cuál fue el tema que debíamos de mantener saludables los mercados? El tema de las asimetrías. Esta experiencia la replicamos con Canadá, la replicamos con Europa, y curioso, Estados Unidos la replicó en sus propias negociaciones. Entonces mi experiencia fue que con Estados Unidos no hay que ver qué nos va a quitar, sino qué podemos pedirle a nosotros, a partir de nuestras propias fortalezas. Dicen que Porfirio Díaz dijo que la tragedia de México era estar muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Yo he sostenido que Porfirio Díaz debe haber tenido razón en su contexto, pero desde mi punto de vista, qué bueno que estamos cerca de Estados Unidos, porque es la economía más grande del mundo, porque son los líderes y nosotros debemos aprovechar cómo nos enganchamos con estas dinámicas. Entonces mi experiencia fue verdaderamente enriquecedora, fue ver cuáles son los intereses de Chile, un país que se encuentra al extremo del continente, versus cómo se encuentra un país como Panamá, que es digamos,
parte media, y cómo nos ven desde Asia, qué tenemos que ver nosotros con los chinos o con los japoneses, cuál es nuestra relación, que yo siento que con China tenemos una relación más de facto y mucho menos de derecho. Y bueno, ahí viene este proceso a donde después me lleva al Consejo de la Judicatura Federal. Consejo de la Judicatura Federal que me permite disfrutar el hecho de conocer al propio Consejo, cómo se engranaba para administrar a los jueces, magistrados, y cómo la vigilancia, la vistaduría y cómo la disciplina, ¿no? Cómo es que de pronto se puede llevar a cabo procedimientos en contra de servidores públicos, jueces, juezas, magistradas, magistrados, secretarios, actuarios, etc. Y revisar cuáles eran las causales. Entonces vi un Consejo de la Judicatura serio, pero con mucha debilidad constitucional y legal. Salgo, me voy a una experiencia, salvo que me invitan a irme como director general jurídico en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, otra experiencia importantísima en mi vida, manejar todo un jurídico desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de juicios, amparos, etc. Y bueno, el destino me tenía previsto regresar al Consejo de la Judicatura Federal y regresé como responsable de los asuntos de amparo y penales al Consejo de la Judicatura Federal. Después me invitan a apoyar en los temas de seguridad y me encarga la unidad de políticas y evaluación de seguridad, donde es un mundo también la seguridad, proteger la integridad de juezas, jueces, magistrados, en general de todo el personal. Pero también me invitan a la presidencia del Consejo y de la Judicatura Federal, y ahí puedo ver que el Consejo de la Judicatura Federal tiene un problema. Se ha hecho muy gigante. El Consejo nació en 1994, en aquella reforma de Cedillo, que tanto de la cual se critica. Y nació para que las ministras y ministros se dedicaran a la labor de ser jueces constitucionales y que los magistrados y los jueces se despreocuparan de la labor administrativa. Porque antes de 94 los ministros nombraban a los jueces, a las juezas. Entonces ahora ya no te preocupes, los va a nombrar el Consejo. Ya no los administra, los va a administrar el Consejo. Pero el Consejo de la Judicatura, desde su nacimiento y hasta muy recientes años, se hizo muy grande burocráticamente. Y me parece que el problema del Consejo era el propio Consejo. Ya no era tanto encargarse de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Corte, decía el artículo 94 de la Constitución. Y los problemas del Consejo se convirtieron en un problema para el Poder Judicial, no en una solución en muchas cosas. Pude ver, y también debo compartir mi experiencia, pude ver que en muchos de los casos gente valiosísima, entregada su vida entera a la carrera judicial, a los órganos jurisdiccionales, pero también pude ver que había muchas personas en el Poder Judicial que habían ingresado y permanecían solamente. Esto es que desde su ingreso había la pregunta: ¿y cómo ingresaste? La respuesta se dio a conocer años después, fue un tema público que estuvo en las mesas, que nadie negó, que es más, ciertos ministros presidentes de la Corte lo reconocieron, fue el nepotismo. Eran algunas familias que estaban en lo mismo en un órgano jurisdiccional que el Instituto de la Judicatura Federal, que la Corte, que la Oficialía Mayor, que la Administración del Fideicomiso, etc. Y entonces venía a mí una pregunta. Yo que fui y me considero una persona de trabajo, de esfuerzo, y que salí con un 10 de promedio, quiero decir que ese 10 de promedio me sacó para contemplar un documento, pero no hay chamba, no hay trabajo. No es que no había, no hay. Tienes que abrirte camino de todas las maneras. Y a mí no me parece que sea el camino correcto. Las instituciones como el Poder Judicial deberían tener un mecanismo para captar, no para hacerle un favor, para captar a esos grandes talentos, a esas egresadas y esos egresados que han demostrado tener un altísimo nivel de conocimientos. Hablo de la Nacional Autónoma de México, pero por supuesto que otras universidades. Se nos acaba el tiempo y tenemos muchos temas encima. Quisiera saber cómo llegaste también a ser profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y a qué políticos has impartido clases. Pues mira, en principio yo soy maestro desde los 17 años. Soy un hombre de 63 años de edad, así saquen sus cuentas. Pero en la UNAM llego hace 30 y tantos años. Me voy por cuestiones de trabajo y regreso hace 25 años. Me invitan. Tuve el honor de que me buscaran para impartir cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo 25 años ininterrumpidos desde entonces
Y he podido darle clase a diversos gobernadores, quienes para mí ha sido un orgullo, otros políticos, diputados, senadoras y senadores. Sería de mi parte, digamos, impreciso decir unos y no decir otros, pero hoy se encuentran en funciones. Para mí es un orgullo porque en el aula demostraron un alto nivel, debo decirlo. Hay el estigma de pensar que un político no es preparado, no es en todos los casos. Más yo diría que cada vez los políticos se preparan más. Me consta, no solo políticos, sino también personajes, comunicadores, empresarios que creo tener buena mano. Mis alumnas y mis alumnos los veo con los años en buenos puestos, tanto en la universidad privada como en el sector público, y como exitosos postulantes con despachos brillantes. Son excepciones donde no me encuentro a alumnas o alumnos míos que se encuentren en la desgracia o la desventura. Es más, no recuerdo ninguno. Me parece que o no los he visto o no he tenido la ocasión. Les mando un saludo a todas y todos mis alumnos que lo hayan sido desde todos esos tiempos, pero han sido historias de éxito. Y en buena medida será porque soy un apasionado, donde yo les transmito el amor por el derecho y que podemos vivirle del derecho si somos honestos. Podemos disfrutar de escalera que nos lleva a subir la escala social y de tener comodidades y vivir bien. No creo que nadie deba estar peleado con vivir bien dentro del parámetro de la honestidad, pero el requisito es estudiar mucho, ser muy leal, ser muy honesto y no engañar. O sea, no decirte, oye, te llevo tu asunto y tener guardado el expediente. Si lo vas a llevar es porque lo puedes llevar. Claro. Es porque lo puedes resolver. ¿Y cómo te conviertes en analista de diversos medios de comunicación? ¿Cómo llega esa invitación también? Fíjate que hace algunos años, no sé si 20, me empiezan a invitar a algún programa. Después me dicen, oye, ¿quieres comentar temas aeronáuticos o temas internacionales? Yo creo que me confundía con internacionalista. Para mí estaba extraordinario, siempre me gustó esa confusión. Y entonces me invitaban a diversos medios en esos tópicos aeronáuticos. Y alguna vez vino la ocasión de hablar de algún tema jurídico, político. Tengo la impresión que algo les pareció interesante, me empezaron a invitar y se consolida con ciertos grupos de medios que me parece ven en mí un no decantamiento político. Es muy complicado estar en los medios y no tener una posición a veces en torno a una postura política, pero son coyunturales. Yo he preferido hacer el abono jurídico y el análisis que me parece quisiera escuchar quien va en la calle, quien nos está escuchando, quien nos está viendo y que por casualidad prende una televisión o un streaming o escucha y dice, ah, caray, esa voz me parece menos cargada hacia hoy esa polarización y más quizá en una postura ciudadana. A mí me sirvió mucho en preparación para esa transmisión de plática que me haces el favor de tener aquí. No, por favor, es un gusto. Me parece también toda esta trayectoria. Hombre, te agradezco. Y a mí me parece que lo que no debo perder de vista nunca es que de alguna manera yo sigo siendo un vocero de aquellos que me acompañaron a caminar, que yo caminé con ellos. Y que no debo perder de vista que la visión que yo quisiera ver es una visión humanista, una visión honesta de las personas que ocupamos estos espacios públicos, espacios privados donde se tiene alguna posibilidad de incidencia de poder, de algún modo o de otro. Así es que esa es la línea con la que me he querido trazar y es una convicción que disfruto. No la practico, no la practico como un personaje, la vivo como una persona. Finalmente también ya pasamos al tema de tu candidatura. ¿Por qué te decides inscribir para juzgador el próximo 1 de junio de 2025 en estas elecciones, que es un hecho histórico en nuestro país? ¿Por qué dices, quiero ser candidato? Bueno, en primer lugar porque las reglas han cambiado. La Constitución es ahora otra Constitución. Ya no hablaría yo de la reforma, sino de la Constitución. Y porque este mecanismo nos puso a prueba, yo soy un hombre de retos, dijeron que los comités iban a evaluar a las y los mejores. Y entonces dije yo, vamos a ver cómo andamos. Y me inscribí, pasé en 2. Tengo la sensación de que pasé en 3, pero públicamente, o sea, documentalmente pasé en 2. El de la corte pasé solo del 9, en el lugar que yo ocuparía. Para mí eso ya fue un motivo de orgullo, porque era revisar a los mejores perfiles. Y después que pasó este periodo donde ya quedó como candidato, el reto es hacer el mejor papel para dejar constancia de que en este proceso estuvimos mexicanas y mexicanos que creemos en nuestro país bajo cualquier condición, bajo la constitución anterior y bajo la constitución actual, bajo un partido capitalista o centrista o de corte social.
porque México es mucho más que ideologías. ¿Y México está preparado para estas votaciones? ¿La gente está preparada para estas votaciones? Me parece que en este momento no. Hay una información carente, hay un interés reducido por las personas de a pie. Nuestra tarea, la tarea del propio INE es informar, es invitar, pero las personas no saben siquiera que es el 1 de junio. No saben si esta votación es parecida o semejante a la que tenemos cuando presidentes de la República, gobernadores, senadores, diputados. Y a mí me parece que todo esto es porque se hicieron las cosas muy rápido. Me parece que esto sería la primera salida. Se dice que siempre el que cruza el cercado de malla se rasca. Entonces yo seré actor de esta parte histórica, donde resulte lo que resulte, somos ya ganadores porque estamos dejando brecha para las siguientes generaciones. En 2027 deberán de revisarse. No me parece que haya sido un buen ejercicio dejar en números la votación. La gente tenemos una cara, tenemos una historia de vida, tenemos una trayectoria, tenemos una percepción ciudadana hacia el votante. El votante tiene un feeling, el votante tiene una sensibilidad y dice por ella. La virtud es que no hay partidos políticos. La desvirtud es que no tenemos rostro. Sí. Hay espacios como este y otros espacios que nos están dejando ver, pero es una tarea titánica, verdaderamente titánica. Finalmente, ¿qué tienes tú que no tenga otro candidato? ¿Por qué deberías tú ocupar ese puesto? Pues mira, es una muy buena pregunta. A mí me parece que muchas y muchos otros candidatos tienen enormes virtudes que yo no conozco con precisión. Conozco de su trayectoria pública y yo no podría descalificar a nadie. Pero yo me considero una persona perfectamente preparada, no solo en lo académico, sino en lo que he dicho durante esta entrevista, en esa sensibilidad humana de desafiar ese lenguaje formalista que domino y que hay que erradicar. Debo lograr que la gente, quienes trabajan en el Poder Judicial, hablen más claro en castellano y le respondan más al justicial en términos de su petición y no de aquel despotismo formal, no de aquellas largas prevenciones y juicios. Yo tengo y he tenido en mi ejercicio como académico y como abogado el ser un maestro en el sentido de enseñar a las demás personas a hacer las cosas fáciles. Algo que no tiene el Poder Judicial y no tienen mis competidores, pero ya estoy asumiéndolo, es ese deseo y convicción de hacer las cosas más fáciles, menos complicadas y más próximas a las personas. Perfecto, Rogelio, gracias por haber estado en Posta Líderes, Ciudad de México, gracias por platicarnos sobre esta trayectoria de vida, sobre esta candidatura también y los retos que estás afrontando. Esta es tu casa. El agradecido soy yo y es un espacio que de verdad me da mucho gusto que exista para que se difundan estas y otras propuestas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano, los invito a que me acompañen al próximo capítulo.